Vamos a abordar la unidad 15, traducción del ARN. Aunque en 1908 Archibald Garrod propuso la hipótesis de que los genes codifican para enzimas, no fue hasta los años 40, con la demostración de los experimentos de George Biddle y Edward Tatum, que se aceptó la relación entre los genes y las proteínas. Biddle y Tatum estudiaron en Neurospora los efectos de las mutaciones en determinadas vías bioquímicas. El hongo Neurospora es fácil de cultivar y tiene la particularidad de que la parte vegetativa del hongo es haploide, lo que permite observar los efectos de mutaciones que si no quedarían ocultas por ser recesivas. La neurospora salvaje, o wild type, crece en un medio mínimo que contiene sales, nitrógeno, sucrosa como fuente de carbono y la vitamina biotina, ya que el hongo sintetiza todas las moléculas biológicas necesarias a partir de estos componentes básicos. Sin embargo, cuando existe alguna mutación en el ADN de alguna proteína fundamental de una vía metabólica, entonces el hongo ya no puede crecer por su incapacidad de sintetizar moléculas esenciales. Estas mutantes son llamadas auxótrofas y no pueden crecer en el medio mínimo, pero sí en un medio que contengan las sustancias que ya no pueden sintetizar. Entonces, Biddle y Tatum, habiendo reconocido esto, primero generaron mutantes mediante irradiación con rayos X. Luego pusieron esporas en diferentes tubos con medio completo, es decir, con todas las sustancias necesarias para que crezcan. Las esporas se desarrollaron en hongos y produjeron esporas por mitosis. Luego transfirieron esporas de cada cultivo a tubos con medio mínimo. Los hongos con mutaciones auxótrofas no crecieron en ese medio, lo cual ayudó a Biddle y Tatum a reconocer las mutantes. Luego, para identificar en qué vía poseían la mutación, transfirieron las esporas a otra serie de tubos en los cuales se había añadido el medio mínimo, suplementado cada uno con una serie de moléculas biológicas esenciales, como lo son los aminoácidos. Así, cuando la espora fue capaz de crecer, pudieron identificar qué vía de síntesis estaba afectada en esa mutante en particular debido a la mutación. Así, por ejemplo, en la figura se muestra una mutante que fue capaz de crecer solamente en un tubo donde se añadió al medio mínimo el aminoácido triptófano, determinando que esa auxótrofa poseía una mutación que ha interrumpido la vía de síntesis de este aminoácido. Además, pudieron relacionar determinadas mutantes con el bloqueo de diferentes intermediarios. Por ejemplo, en la figura se muestra la vía de arginina, que en realidad fue descrita por otros investigadores en la época. Las mutantes del grupo 1 era capaz de crecer solo si se le añadía ornitina, citrulina o arginina. Entonces la mutación estaba dada en el gen A. En las mutantes del grupo 2, la capacidad de crecer se restablecía con el añadido de citrulina o arginina, por lo tanto la mutación estaba dada por el gen B. Y en las mutantes del grupo 3 solo se restablecía con el añadido de arginina, con lo que la mutación estaría dada por el gen C. De esta manera, de forma minuciosa, se identificaron muchas de las vías metabólicas y cada uno de sus intermediarios. Se llegó a la conclusión de que los diferentes pasos de las vías metabólicas están controlados por una enzima diferente. Al mismo tiempo, realizando cruces genéticos y experimentos de mapeo, pudieron demostrar que las mutantes para determinadas enzimas estaban siempre en la misma zona cromosómica, determinando finalmente que un gen controlaba una enzima. Y esa fue la primera relación experimental que se restableció entre el gen y su producto. Con el tiempo, este concepto fue cambiando, porque pudieron comprobar que no solo un gen daba lugar a enzimas, sino que a proteínas en general. Luego, con el tiempo, el concepto se amplió a un gen o un polipéptido. Y como ya hemos mencionado, actualmente el concepto está ampliado a que un gen da lugar a una unidad transcripcional, independientemente de que ésta codifique o no para un polipéptido. Pero ¿cómo se llevaba a cabo el proceso
De que un gen dé lugar a la información de una enzima o proteína no se sabía nada. En 1953, Watson y Crick determinaron cómo era la estructura del ADN y también se identificaron que las bases son los portadores de la información genética, pero no se entendía cómo la secuencia de bases especificaba para la secuencia de aminoácidos. Lo que sí se había identificado o se había hipotetizado es que un set de nucleótidos sería la unidad básica del código genético, es decir, un codón. Pero, ¿cómo está formado un codón entonces? ¿Qué se sabía? Que las proteínas estaban formadas por 20 aminoácidos diferentes y que el ADN está formado por la combinación de solo 4 bases. Entonces, un codón no puede estar formado por una sola base, porque no es suficiente. A su vez, si los codones estarían formados por 2 bases, tampoco sería suficiente porque la combinación resultante es 16. En cambio, con 3 o más aminoácidos, la combinación resultante es más que suficiente para dar lugar a 20, ya que da una posibilidad de 64 combinaciones. De hecho, que los codones están formados por 3 bases fue experimentalmente demostrada por Francis Crick, Sidney Brenner y sus colaboradores en el año 1961. Lo hicieron trabajando con bacteriófagos. Ellos indujeron mutaciones con el uso de la proflavina, que promueve inserciones o deleciones de una base. Entonces, ellos notaron que cuando añadían una base, en el lugar a partir de donde se insertaba la base, se producía una proteína trunca. Esto es porque había un corrimiento en la forma que era reconocido el código, es decir, en el marco de lectura. Lo mismo pasaba cuando se añadían 2 bases. En cambio, cuando añadían 3 bases, la proteína podía cambiar, es decir, tener un aminoácido más, pero se restablecía el marco de lectura en las siguientes. Esto indicaba que el codón estaba formado por un triplete de 3 bases. Otra información que se obtuvo es que el código no es solapado. Por ejemplo, si hay una mutación en la primera U del ARN representado en esta diapositiva, se dieron cuenta que afecta un solo aminoácido. Así, cada 3 bases no solapadas da lugar a un aminoácido. En consecuencia, cada codón de 3 bases especifica para un aminoácido. Entonces, para recordar las diferentes maneras de leer la información, se le denomina marco de lectura. Para decirlo en otras palabras, consideremos la frase 1 más 1 son 2 como posibles tripletes. Si se añade una A al primer triplete, el significado de las restantes palabras se pierden. Lo mismo si se pierde la primera O, porque hay un corrimiento en el marco de lectura. Mientras que si se añaden 3 letras, como en el último ejemplo, hay un triplete nuevo, pero los demás siguen teniendo el mismo significado, es decir, se restablece el marco de lectura. Así, concluyeron que un codón estaría formado por 3 nucleótidos. Una vez establecido que el código genético consiste en codones de 3 nucleótidos que no se solapan, el próximo paso era intentar determinar qué grupo de nucleótidos da lugar a qué aminoácido. Para descifrar esta incógnita, Marshall Nirenberg y Heinrich Mattei llevaron a cabo un experimento determinante. Fue en el año 1961 y lo que hicieron fue trabajar con homopolímeros. Ellos sintetizaron homopolímeros con el uso de una enzima que sí se conocía en aquella época, que es la polinucleótido fosforilasa, que lo que hace es realizar uniones fosfodiéster con nucleótidos presentes en el tubo. Entonces ellos pusieron, como en el ejemplo de la figura, solo uracilos. Entonces sintetizaron homopolímeros de RNAs compuestos solo de uracilos. Estos RNAs fueron añadidos a diferentes tubos con todos los componentes necesarios para llevar a cabo la traducción, y con cada uno de los 20 aminoácidos, pero solo con un aminoácido marcado radioactivamente por tubo. Incubaron la reacción y luego aislaron el polipéptido formado, es decir, precipitaron esta proteína,
y midieron su radioactividad. Así pudieron identificar que el ARN poli-U da lugar a un polipéptido de fenilalaninas, es decir, que el triplete de U codifica para fenilalanina. De la misma manera, determinaron que el triplete de adeninas codifica para lisina y el de citosinas para prolina. Cuando se le terminaron los homopolímeros, siguieron trabajando con copolímeros, es decir, mezclaron dos diferentes nucleótidos como adenina y citosina en diferentes proporciones, entonces podían hacer diferentes combinaciones de estos dos nucleótidos. Esta mezcla producía polipéptidos con 6 aminoácidos diferentes, pero lamentablemente el uso de copolímeros era mucho más complicado porque no se podía determinar bien la especificidad de cada triplete. Entonces, Nirenberg junto a Philipp Leder desarrollaron otra técnica en el año 1964, en la que usaban ARN de transferencias unidos a ribosomas. Ellos encontraron que una secuencia muy corta de ARN mensajero, incluso una con una secuencia de un solo codón, es decir, 3 pares de bases, se une a los ribosomas. Así, el codón del ARN mensajero se une al ARN de transferencia que lleva unido el aminoácido al cual especifica. Cuando los ARN mensajeros cortos de secuencias conocidas eran mezclados con el ARN de transferencia y los ribosomas y estos luego eran filtrados con un filtro de nitrocelulosa, los ARN de transferencias unidos al ribosoma se quedan retenidos, mientras que los libres pasan a través del filtro. Luego podían medir qué aminoácido se había quedado retenido en el filtro con el uso de radioactividad. Con esta técnica descubrieron el código de muchos codones. Luego otros experimentos se llevaron a cabo para terminar de descifrar el código, que fue conocido completamente en el año 1968. Entonces, un codón está formado por 3 nucleótidos y hay 4 nucleótidos diferentes. Esto da lugar a 64 posibles codones. 3 codones son codones stop o codones terminadores, marcados aquí en amarillo, y marcan, como veremos, el final de la traducción. Los otros 61 son los codones que se les conoce con el nombre de codones sentido, que especifican para 20 aminoácidos, y de ahí es que Francis Crick definió que el código es redundante o degenerado, un término que robó de la física cuántica para describir múltiples estados físicos que tienen el mismo significado. Es decir, que un aminoácido está especificado por más de un codón, como claramente se observa en este cuadro donde se muestra el código genético. Como pueden ver, solo el triptófano y metionina están codificadas por un solo codón. Los otros aminoácidos lo están por más de un codón. Otra característica fácilmente observable en este cuadro es que la primera base y la segunda son las que, en general, especifican mayormente al codón. Como vimos en la unidad de transcripción del ARN, el ARN de transferencia es la molécula que sirve de adaptadora entre la información que trae el ARN mensajero y la proteína. Cada ARN de transferencia se une a un aminoácido específico. Las células de la mayoría de los organismos poseen entre 30 y 50 ARN de transferencia que se pueden aparear con 61 codones del ARN mensajero. Pero, como vimos antes, más de uno de estos codones codifican para el mismo aminoácido, es decir, un ARN de transferencia lleva el mismo aminoácido. A estos se los denomina ARN de transferencia isoaceptores. Además, también existen más codones que anticodones en el ARN de transferencia. Es decir, un anticodón puede unirse con más de un codón, ya que existe una flexibilidad en la tercera base del codón. Como vimos, los codones sinónimos difieren justamente en este tercer nucleótido. Así, el apareamiento de bases de la primera y segunda base se realiza estrictamente por apareamiento de bases según la regla Watson y Crick, pero la tercera se aparea débilmente. A este efecto se le denomina efecto tambaleo o efecto Bubel.
Esto ya había sido propuesto por Crick en el año 1966. Lo importante para recordar es que este efecto tambaleo es el que permite a un ARN de transferencia unirse con más de un codón en el ARN mensajero. Esta es otra elegante manera de representar el código genético con la primera base del codón en el centro y la segunda en el medio y la tercera hacia afuera. Resumiendo, las principales características del código genético son que está organizado en tripletes o codones, que son 3 nucleótidos para un aminoácido, que es degenerado o redundante, que no se superpone, excepto en algunos virus, que posee un marco de lectura continuo, que es universal, es decir, que un mismo triplete codifica para el mismo aminoácido en diferentes especies, aunque hay excepciones. Posee un codón de iniciación, que es AUG, pero también a veces puede usar GUG o UUG. El codón AUG codifica para metionina, que en bacterias es formilmetionina, solo para el inicio. Los AUG internos en bacterias y en eucariotas es metionina. Y además posee 3 codones de terminación, que en realidad no codifican para ningún aminoácido. Como recordarán, la maquinaria de síntesis de las proteínas son los ribosomas. Solo los ARNs mensajeros son traducidos. El ribosoma se une a una región cercana al 5' de un ARN mensajero en bacterias y se mueve hacia la región 3' del mismo. Un ARN mensajero puede ser traducido, a su vez, por varios ribosomas para dar lugar a polipéptidos nacientes, como se observa en esta microfotografía. Antes de avanzar en cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas, recordemos algunas características importantes. Una cadena de aminoácidos da lugar a un polipéptido y, a su vez, una proteína puede estar formada por uno o más polipéptidos. Todos los aminoácidos están formados por una estructura similar. Poseen un átomo de carbono central unido a un grupo amino, un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo o un grupo ácido y una cadena lateral o grupo radical indicado por una R en esta figura. Los aminoácidos se clasifican según cuál es el grupo R unido al aminoácido. Estos pueden ser no polares alifáticos, polares sin carga, con carga positiva, con carga negativa o polares aromáticos. Cada aminoácido se une a otro por un enlace peptídico donde intervienen los grupos aminos y carboxilos. En el proceso se forma agua, ya que un oxígeno y un hidrógeno del carboxilo se combina con un hidrógeno del amino. El enlace peptídico se establece entre el carbono y el nitrógeno del nuevo péptido naciente. La secuencia de aminoácidos dará lugar a la estructura primaria del polipéptido. La interacción de diferentes regiones del mismo dará lugar a un plegamiento característico en cada proteína, que es la estructura secundaria. La estructura terciaria dará lugar a un plegamiento mayor y la cuaternaria se da cuando existe interacción de varios polipéptidos. ¿Cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas? Vamos a considerar primero los materiales que son necesarios. El ARN mensajero, que en eucariotas debe ser maduro y correctamente procesado, los ARNs de transferencia cargados, los ribosomas y las proteínas reguladoras. Anteriormente hablamos con detalle de los ARNs de transferencia y de cómo son procesados, pero no mencionamos cómo se une el aminoácido específico para el cual codifica. La unión del aminoácido del ARN de transferencia se lleva a cabo por una unión éster entre la citosina terminal de la región 3' del ARN de transferencia y entre el grupo carboxilo terminal del aminoácido.
Esta unión es catalizada por la aminoacil tARN sintetasa. Cada célula posee 20 enzimas diferentes, una para cada aminoácido. Así, cada enzima reconoce un aminoácido específico y su ARN de transferencia específico. Estas enzimas poseen la capacidad de corregir si el aminoácido es el incorrecto, ya que posee un dominio catalítico, donde cataliza la unión éster del aminoácido del ARN de transferencia, y una zona de edición. Por lo tanto, los errores son raros en esta unión. La especificidad de la unión está dada por las cargas del aminoácido que reconoce la enzima y por las secuencias específicas del ARN de transferencia. Es posible que las modificaciones encontradas en el ARN de transferencia también participen en este reconocimiento. La reacción ocurre en dos pasos. Primero, el aminoácido reacciona con ATP para dar lugar a el aminoácido AMP y así la enzima lo puede unir. A esto se le llama aminoácido activado. Luego, el aminoácido es transferido al ARN de transferencia correcto. Esto da lugar a lo que se denomina el ARN de transferencia cargado. También ya hemos hablado de la estructura del ribosoma, que tanto en procariotas como en eucariotas está formado por una subunidad mayor y una subunidad menor. Cuando estas subunidades se ensamblan, que ocurre solo para sintetizar proteínas, se forman tres zonas o sitios bien definidos. El sitio EPA, E de exit, P de peptidil tRNA, que es donde se lleva a cabo el enlace peptídico, y A para aminoacil tRNA, que es donde ingresa el ARN de transferencia cargado. En la próxima clase vamos a tratar el proceso de traducción propiamente dicha. Muchas gracias.